El ritual de hoy es un ritual para atraer el dinero, pero atraer el dinero para el bienestar económico. Es decir, si tienes una situación precaria, que no llegas a final de mes, o tienes muchas deudas, incluso tienes un negocio que no termina de arrancar, pues el ritual de hoy es el adecuado para ti. Este ritual, como todos los rituales y todos los hechizos, hay que hacerlo sobre un altar. Si no sabes cómo montar tu altar, puedes ver un vídeo que ya grabé anteriormente, que aquí en la tarjeta de información y abajo en la descripción del vídeo te dejaré un enlace para que puedas ver cómo montar tu altar. Los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual son los siguientes. En este caso yo voy a usar una vela con el símbolo del dinero de color amarillo. Una vela con símbolo se sustituye por 3 velas. En este caso puede ser una vela de estas amarilla normal y corriente o amarilla cubierta de oro, que atrae la riqueza. ¿Por qué usamos las velas con símbolos en la magia? Porque en la magia la simbología evidentemente le va a dar más fuerza al ritual. Pero ya te digo, si no tienes la vela euro, la sustituyes por 3 velas finas y largas, amarillas. También vas a necesitar para hacer este ritual arroz, que el arroz es símbolo de abundancia, y también polvo de oro, que también aquí te dejo una tarjeta de información donde te explico cómo se hace el polvo de oro, y en la descripción del vídeo también lo podrás ver. También vamos a utilizar una vela blanca y una vela negra para provocar ese cambio en la economía que queremos provocar. Velas blancas de té, pueden ser blancas, pueden ser rojas, que simboliza también el éxito, y pueden ser amarillas. Y 2 monedas de curso legal en tu país. En este caso yo las tengo metidas en sal para que se vaya limpiando de la energía de las personas que la hayan podido tocar, que no, como no sabemos si esa energía es buena o mala, pues la limpiamos. También un papel blanco o pergamino para escribir tu petición. Y yo voy a utilizar incienso del dinero como elemento aire en este ritual, pero puedes usar también incienso de oro o puedes usar un incienso de sándalo, ya el que tú quieras. Ahora te voy a decir cómo vamos a hacer este ritual. Pues este ritual lo tienes que hacer sobre un altar. El altar lo tienes que poner a tu gusto y según tus posibilidades, pero al ser un ritual para atraer el dinero, intenta que esté lo más adornado posible. Lo que debe llevar un altar es tu vela de altar o vela de espíritu, que tiene que estar ubicada en el norte, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento aire. Yo también le represento los reinos, en este caso con esta pluma le represento el reino animal, con minerales el reino mineral, y con estas flores el reino vegetal. Vas a necesitar un plato, ya el plato como tú quieras, yo voy a usar este, pero puede ser un plato blanco, un plato de barro, intenta que sea de barro o de cerámica. Así que lo primero que voy a hacer va a ser encender el incienso, que va a representar el elemento aire, y voy a ponerle incienso del dinero. Como te he dicho, le puedes, si lo tienes hecho, le puedes poner incienso del dinero, incienso de oro también le puedes poner, y si no, pues un incienso de sándalo, de canela, pues de algún aroma que sea atrayente para el dinero. El siguiente paso, como en todos los rituales, vamos a escribir la petición. Tienes que escribirla con lápiz o con una tinta mágica que tengas, y escribes tu petición, todo lo que quieres conseguir respecto al dinero, como si escribieras una carta, y como siempre digo, pidiéndole a quien tú le tengas fe. Una vez que hayas escrito la petición, la colocas en el centro del plato con las letras hacia arriba. El siguiente paso es verter sobre la petición una cama de arroz. El arroz es símbolo de abundancia. Y ahora con tu vara de poder, si la tienes, y si no, pues con una punta o con tu dedo índice y corazón de tu mano dominante, tienes que hacer sobre la cama
de arroz una espiral para que mueva la energía del dinero. En este caso la espiral sería desde fuera hacia adentro y en el sentido de las agujas del reloj, para que mueva la energía hacia la petición. En todo momento, todos los pasos que estamos haciendo en este ritual, tienes que tener puesta tu conciencia y tu concentración en esa atracción del dinero, en ese cambio económico que quieres provocar en tu vida. El siguiente paso es escribir sobre la vela tu nombre o el nombre de la persona a la que le vayas a hacer el ritual. Como lo que queremos es atraer, tienes que escribirlo desde la mecha hacia la base. Con un objeto punzante lo escribes. Si usas las 3 velas amarillas, pues el nombre en cada una de las velas amarillas, igualmente desde la mecha hacia la base. Una vez que lo tienes escrito, con un poco de aceite del dinero, pues la consagras. Tanto el incienso del dinero como el aceite del dinero, los polvos de oro, todo eso ya lo tengo publicado en mi canal. Y estarás viendo cómo salen las tarjetas de información y si no, los enlaces en la descripción del vídeo para que puedas ver cómo se hace. Bueno, pues te tomas tu tiempo en consagrar la vela por todas partes. Una vez que la has consagrado, la colocas en el centro de la espiral. Las velas amarillas o la vela con el símbolo de dinero de color amarillo sobre la espiral de arroz que ya hemos puesto y sobre tu petición ya atrae el dinero. Y como lo que queremos es provocar un cambio en la situación económica, que dejen de haber ya problemas y se puedan ya pagar las facturas y vivir dignamente con el dinero, para provocar el cambio vamos a utilizar la vela blanca y la vela negra. Igualmente las tienes que consagrar. En la vela blanca, que es para atraer el dinero, tienes que escribir tu nombre o el nombre de la persona a la que le vayas a hacer el ritual desde la mecha hacia la base. Igualmente con el aceite del dinero la consagras. Y en la vela negra, como lo que queremos es provocar ese cambio, que se vayan ya los problemas, en este caso se escribe tu nombre o el nombre de la persona a la que le vayas a hacer el ritual desde la base hacia la mecha, para que ya los problemas se vayan. Y estas velas las vamos a poner una a la derecha del ritual y otra a la izquierda, pero debajo de cada vela vamos a poner una moneda. Las monedas tienen cara y cruz, entonces debajo de la vela blanca vamos a poner la moneda de cara y debajo de la vela negra vamos a poner la moneda de cruz, que la cruz esté arriba y la cara esté arriba. A la derecha del ritual colocamos ya consagrada la vela blanca y sobre la moneda que tiene la cruz, la vela negra, a la izquierda de la vela central. Y estas 3 velas pequeñitas que ponemos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, es para que fluya la energía de la abundancia pues por las 4 atalayas, que te entre el dinero a tu casa por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, y para que el dinero, la energía del dinero fluya en este ritual. Igualmente, en el sentido de las agujas del reloj, consagra cada una de las velas. En este caso no hace falta escribirlas, simplemente con el aceite las consagras y las rociamos de polvo de oro. Cada una de las velas rociando. Cuando rocíes el polvo de oro, que sea en el sentido de las agujas del reloj. Todo lo que queremos atraer en el sentido de las agujas del reloj. Ya, sobre todas las velitas pequeñas le pones polvo de oro. Con cerillas de madera vas prendiendo. Comienzas a prender las velas pequeñas que están al norte y terminamos de prender las velas pequeñas por el oeste. Luego prendemos la vela blanca para que nos ayude a atraer la energía positiva para el dinero. Luego la vela negra para que la energía negativa, es decir, los problemas económicos, las preocupaciones por el dinero, se alejen. Y por último, la última vela que se prende es la vela central o las 3 velas amarillas que
hayas colocado en el centro. Con este tipo de rituales pues te recomiendo que abuses del polvo de oro, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Sobre la vela central, sobre la vela blanca, e incluso sobre la vela negra, o sobre todo sobre la vela negra, incluso hasta por el propio ritual, para que la energía del dinero fluya. También sobre este tipo de rituales pues también puedes colocar monedas o billetes para que atraiga el dinero, ya todo dependiendo de tus posibilidades, ojo, y de tu gusto, porque un ritual pues dentro de que se cumplan una serie de normas, pero tiene que estar hecho a tu gusto. El momento ideal para hacer este ritual es un jueves, que está regentado por el planeta Júpiter, que nos ayudará a atraer el dinero, y además en un periodo que la luna esté creciendo, es decir, desde que es luna nueva hasta que es luna llena, es el momento de hacer este ritual, y si es un día jueves, muchísimo mejor. Este ritual lo debes dejar así hasta que todas las velas se terminen de consumir por completo. Intenta hacer el ritual en un sitio seguro para evitar peligros de incendio, y es decir, no dejes de vigilarlo para que no corras ningún tipo de peligro. Cuando todas las velas se hayan terminado de consumir, todos los restos de las velas y el arroz, pues si tienes un mar cerca o un río donde fluya el agua, lo tienes que tirar. Que donde vives no hay mar ni hay río, pues intenta enterrarlos lo más cercano a tu casa, ya sea en tu jardín, en una maceta o muy cerca de tu casa, que es donde tú quieres que fluya el dinero. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.